Ya. Damos gracias al Señor nuevamente, ¿verdad? Por permitirnos estar en su templo. Ya estamos en el mes de junio, ¿verdad? Mes que ya mismo estamos en julio, o sea que estos meses se van volando y ya decimos ya estamos en Navidad. Eso es como yo a veces me paro aquí y yo digo, yo estoy repitiendo lo mismo que dije la otra vez, porque es que como que los tiempos son tan rápidos que uno dice, wow, yo no hace mucho que estaba diciendo esto, ya estamos otra vez en el domingo y así estamos en esta, ¿verdad? Como el Señor está cortando los días, porque verdaderamente que estamos en tiempos difíciles y peligrosos. Pero damos gracias al Señor porque Él nos mantiene, ¿verdad? Gozoso, porque en medio de todas las situaciones Él nos da la paz que solamente Él puede darnos a nosotros, amén. Así de pie, ¿verdad? Vamos a tener la primera alabanza, ¿verdad? Si quieren pararse, ¿verdad? Estoy diciendo así de pie porque es que estoy como que para dar la dirección. Estamos en la calle Coral número 282 en Brisas del Mar, en Ponce, Puerto Rico. Le doy gracias al Señor por permitirme estar nuevamente dirigiendo en esta mañana, ¿verdad? Toda la gloria y la honra sea para el Señor en esta preciosa mañana. Vamos a empezar el devocional en esta mañana. Temprano yo te buscaré, porque, ¿verdad? Cada día temprano buscamos la presencia del Señor. En medio del sueño, ¿verdad? Que el Señor nos da apacible, que podemos descansar, que nos levantamos un diario vivir, ¿verdad? En las cosas del trabajo, estamos un poquito ahí cuando estamos ¿verdad? En tantas rutinas del diario vivir, pero el Señor nos dice, ¿verdad? Que tenemos que poner todas las cosas en las manos de Él. Vamos a empezar en esta mañana con la alabanza, temprano yo te buscaré. Amén, gloria a Dios. Santo eres, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Gloria a tu nombre, aleluya. Santo eres mi Dios. Te adoramos. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Señor, amén. Mi alma te anhela y tiene sed. Cada día. Gloria a Dios. Para ver tu gloria.
sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Gloria a tu nombre. Tu diestra de poder siempre nos ha sostenido. Gracias Señor. Di conmigo, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gloria a Cristo, aleluya. Santo eres, Señor. Así puestos de pie, vamos a buscar en la lectura de la palabra en Salmo 10. En esta mañana yo voy a tomar toda la parte, gloria a Dios, de la oración también. En la lectura de la palabra se encuentra en Salmo capítulo 10, gloria a Dios. Y damos gracias por las visitas, ¿verdad? Que ahorita no dije nada de las visitas. Nos alegramos, ¿verdad? Que estén con nosotros. Nos alegramos mucho, ¿verdad? Que nos visiten esta mañana y reciban, ¿verdad? De la palabra del Señor, las alabanzas, que todo sea para la gloria y la honra del Señor. Vamos a tener la lectura, como dije antes, gloria a Dios, en el Salmo 10, el que lo tenga, ¿verdad? Los que lo tengan, pues dicen amén para saber que ya, pues, darle tiempo, gloria a Dios. Salmo capítulo 10 dice así: porque estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienes muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena esta casa su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acechos cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Gloria a Dios, aleluya. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación
para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Mira lo que dice la palabra. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Gloria a Dios. Y mi parte, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia, cada uno de los que están aquí en esta mañana. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Contentos? Yo estoy contento porque estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Bienvenidos a la casa del Señor nuevamente. Saludamos a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal, ¿verdad?, donde no estamos en vivo, grabamos, ¿verdad? Y cuando metemos la pata, pues lo sacamos del medio y ponemos lo que se supone que vaya. Así que lo editamos y damos gracias al Señor por ese canal. Hay sobre 100 personas ahí, así que si usted está por ahí, ¿verdad?, y quiera ir a ese canal y escuchar la palabra del Señor, es Iglesia Espacio IJV. Nuestras siglas de la iglesia de Jesucristo el Vencedor. Iglesia Espacio IJV. Así que damos la bienvenida a todos los que me alegra mucho ver a Rangel, ¿verdad? Yangel. Ay, Dios mío, pero es que ya tú sabes, yo le cambio los nombres a la gente. Me encanta verlo. A veces nos encontramos él haciendo ejercicio y yo aguaje en el gimnasio a las 5 de la mañana. Pero lo veo y es mi inspiración, Nelson. Lo veo y yo digo, yo voy a hacer así cuando sea un poquito más grande como él. Así que saludamos también a la hija de Geraldo, ¿verdad?, que está de visita por acá. Siempre en esta iglesia hay gente internacional, ¿sabes? Mi hermana, que a veces está en Pensilvania, nos visita. La semana pasada nos visitó mi hija, que se fue. De hecho, estoy aquí un poquito amanecido. Se fue como a las 3 de la mañana, que la llevé al aeropuerto de Florida, ¿verdad? Y ha venido mucha gente siempre, pues, familiares que vienen y los traen y nos visitan. Así que bienvenido. El nombre de él es Andrés. Andrés, ella es Dayanara y la nena Estel. Así que bienvenidos a la Iglesia de Jesucristo el Vencedor. Estamos contentos de que estén con nosotros aquí para escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Así que incline su rostro ahí mismo y ayúdeme a orar y que sea el Señor que nos hable en esta mañana a través de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos concede de llegar hasta aquí, hasta este lugar. Somos un grupo de hermanos, Señor, que adoramos y glorificamos tu nombre. Tú eres un Dios bueno, maravilloso. Haces salir el sol sobre buenos y malos. Haces llover sobre justos e injustos. Y es el Dios que nosotros adoramos, el Creador del cielo y de la tierra. Y te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que lo que vayamos a hablar en esta mañana, Señor, sea dirigido todo por tu Espíritu Santo. Esas palabras que salgan de mi boca, Señor, que sean dirigidas por tu Espíritu y que hagan, Señor, lo que tú quieres que hagan cada persona y en cada vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy lindo el devocionar. Es maravilloso porque a veces que yo no me pongo de acuerdo con ella cuando escoge las canciones y pasa a menudo y seguido en este lugar, que el mensaje está unido con esas canciones tan maravillosas. Y hoy tuve esta semana en mi casa, siempre, ¿verdad?, en mi terraza, escuchando, orando, ¿verdad?, y leyendo la Biblia. Y estaba leyendo el Salmo 5, me llamó mucho la atención, me detuve ahí, en este versículo que ustedes están viendo ahí, Salmo 5:12.
que dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Oiga, y cuando leí ese versículo, que es el último, creo que es de ese versículo, me quedé ahí pensando en mi pasado, desde pequeño, cómo Dios ha estado, ¿verdad? No porque yo lo merezca, sino porque hay unas oraciones quizás de mis padres, cómo Dios ha dirigido mi vida, ha guiado mi vida en medio de todas las dificultades y situaciones que se presentan en la vida de cada uno de nosotros. Y dice ahí, y quiero, fíjate que vamos a hablar solamente 4 horas, no tanto, un ratito, de ese solo versículo. Vamos a desglosarlo, vamos a ir poco a poco desglosando, porque David fue un hombre con muchas dificultades, muchas situaciones que pasó, y ese salmo fue escrito por David. Y él decía, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Así que lo vamos a decir como quizá 20 veces hoy, y cuando salgamos de aquí nos los vamos a aprender. Nosotros necesitamos protección. La canción que Reina puso al final decía, Dios cuida de mí. Y nosotros, usted va a ver que nosotros necesitamos protección, más en este tiempo que nunca. Usted ve las noticias, ve lo que está pasando. Y mucha gente busca suerte, busca buena vibra, energía positiva. Algunos se aferran de amuletos para que las cosas les salgan bien. Algunos hacen rituales, algunos necesitan frases motivacionales, ¿verdad? Pero el salmista decía en ese versículo, hablaba del favor de Dios. Él no habla de energía, sino de protección divina. Él ahí no está hablando de amuletos ni nada de eso. Él habla de un escudo que el Señor hace, ¿verdad? Pone en la vida de los justos. Y ya vamos a ver quién es el justo. Así que David escribe este salmo en medio de tantas situaciones que él tenía. Si usted ha leído la historia de David, es bien interesante. De hecho, fui con mis nietos cuando hace poco trajeron una película de muñequitos bien bonita de David. Llevé a mis 2 nietos allí a ver esa película. Y David pasó por muchas situaciones, a punto de que un hijo de él se rebeló contra él y quería quitarle el trono. Saúl lo perseguía para matarlo y él se escondía en cuevas. Tuvo situaciones terribles, pero de todas esas situaciones yo creo que la más terrible de que David pasaba era la situación con su familia, con sus hijos. Fue terrible, pero el Señor ahí estuvo con él y él declara, Jehová bendecirá al justo, lo rodeará de favor. Así que este versículo es una declaración de identidad, de confianza, de esperanza para todo creyente que camina, ¿verdad?, agarrado del Señor. Así que vamos a ver cada expresión. La primera expresión que veo aquí dice, porque tú, oh Jehová. Ahí David está reconociendo de dónde viene la bendición. La fuente de la bendición, que es nuestro Señor. Y él comienza señalando esa fuente. ¿Sabe? Y David comienza diciendo que él es Jehová, su fuente. No porque él es fuerte, ¿verdad? Él tiene el favor de Dios. Porque David era un hombre fuerte, guerrero. Y porque era fuerte y quizás vencía a muchos de sus enemigos, no decía, la fuerza viene de mí. O porque pues tenía situaciones que él mismo, ¿verdad?, quería achacarse a él. Pero él dice, porque tú, oh Jehová. Así que esto implica que la bendición no depende de las circunstancias que nosotros a veces vivimos. Por ejemplo, hay gente que piensa, ¿verdad?, que está bien económicamente, ¿verdad? Y dice
que como están bien económicamente, todo les sale bien, que no necesitan a Dios. Hace poco estuve viendo un video que me salió en YouTube de los yates, ¿verdad? Que a veces uno se pone a soñar, de esos yates millonarios, los yates más caros del mundo. Y había una persona bastante joven, yo creo que no llegaba ni a los 50 años, que tenía uno de los yates más caros del mundo. Estaban, ¿verdad?, dando ese documental de ese yate que costaba sobre $600 millones. Tenía un apartamento en Miami que para poner el yate ahí, que le costó $21 millones. Y es una persona relativamente joven. Y me llamó la atención y empezaban a hablar de la tripulación, todo lo que tenía, los lujos. Y ¿verdad?, cuando llegan a la persona lo entrevistan. Oiga, y me sorprendió mucho porque esa persona le diagnosticaron una enfermedad, no dice cuál es. Y la persona allí, joven, como, ¿verdad?, llegó a tener esa fortuna enorme, mucho dinero, quizás, creo que lo que se dedicaba era a cuestiones de software. Quizás es uno de los que vende, ¿verdad?, en el mundo entero eso para tener esa fortuna. Pero él estaba desanimado porque hace poco que le habían diagnosticado una enfermedad. No dijo lo que era, pero dijo que quería vender eso, que quería vender el apartamento, que para qué él iba a tener eso. Porque parece que la enfermedad era bastante seria. Así que el favor de Dios es diferente a tú tener todo lo que puedas tener en la economía. Así que no tiene el favor de Dios nada que ver, ¿verdad?, con tu, ¿verdad?, la economía que tú tengas. La protección no depende tampoco de la suerte, la protección de Dios. El favor no depende de la opinión de la gente, el favor de Dios. Hay veces que la gente vive de la opinión de los demás. La seguridad no depende de nuestra capacidad. Y hay personas que piensan que Dios, ¿verdad?, lo está bendiciendo porque me va bien. Como todo me va bien, pues yo creo que Dios me está bendiciendo. No son personas que oran, ¿verdad?, que están conectadas con Dios. Pero cuando le pasa lo que le pasó a este millonario, quizás se acuerdan de Dios, ¿verdad?, del Creador. Porque realmente, ¿de qué vale, como dijo Jesús, que tú tengas todo lo que puedas tener y alcanzar en este mundo y en tu corazón, ¿verdad?, no tengas a Dios? Así que la bendición no es que todo esté bien afuera, sino que Dios esté obrando dentro de tu corazón. La bendición no es suerte, es favor. La bendición no es comodidad, es una cobertura que Dios le da a sus hijos. Dice: Jehová bendecirá al justo, como con un escudo lo rodeará de su favor. Todo proviene de Dios. Así que lo que aprendemos es que cuando tu confianza está en Dios, no te derrumba lo que te rodea. Cuando tú tienes tu confianza en el Señor, porque todos nos van a venir situaciones, problemas. Por eso dice la Biblia que el Señor decía, ¿verdad?, la palabra de Dios dice que tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Ahí la clave es confiar en lo que dice el Señor, creer en lo que dice tu palabra, ¿verdad?, la palabra del Señor. Así que cuando tu confianza está en Dios, no te define lo que otros dicen tampoco. Cuando tu confianza está en Dios, no te limita lo que te falta. La otra expresión que vemos aquí es bendecirás al justo, ¿verdad?, en este versículo. Y es que ese favor tiene esa condición, el favor de Dios. Tú vas a bendecir al justo, esa es la condición, que tú seas justo. La palabra justo aquí no significa perfecto, sino alineado con Dios, recto de corazón, obediente, siendo una persona íntegra, ¿verdad?, alineado con la palabra del Señor, con el propósito de Dios. ¿Qué caracteriza al justo? Ahí mismo en ese Salmo 5, el versículo 3,
El salmista decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Una de las características de una persona justa es reconocer nuestra condición. Reconocer que necesitamos de Dios. Hay gente que no reconoce que necesita de Dios definitivamente. Creen que con su fuerza han logrado las cosas. Creen que todo lo que han logrado ha sido por su inteligencia, por su capacidad. Y no reconocen a Dios. Por eso la Biblia dice: aquel miraré que es humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. La persona que es justa ama la verdad. Ama la verdad de la palabra de Dios. La persona que es justa rechaza el camino del mal. La persona que es justa depende de la gracia de Dios. Reconoce su condición de pecador. Reconoce que necesita un Salvador. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Ni aun uno. Necesitamos a un Salvador. Así que dice que tú bendecirás al justo. La bendición no es un logro, es un regalo. Es un regalo de Dios. No es un mérito, no es algo que tú tienes que alcanzar para ser bendecido. Tengo que hacer esto. Mucha gente dice: tengo que hacer esto para tener la bendición de Dios. Pero es solo ser justo. Hacer lo que dice la palabra del Señor. Es una respuesta de Dios a un corazón alineado a lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que en vez de ir detrás de la bendición, es mejor ser justo y la bendición va a llegar a tu vida. La bendición sigue al justo como la sombra sigue al cuerpo. Otra expresión que vemos ahí es como con un escudo lo rodearás, ¿verdad? Como con un escudo lo rodearás. Y aquí vemos esa protección activa de Dios. O sea, este escudo en hebreo habla no solamente de un escudo así, sino que lo rodea completo, es circundante, es como una muralla que el Señor pone. Y esto significa que Dios no solo te cubre delante, sino te cubre detrás, ¿verdad? A los lados, arriba, abajo. El salmista decía en el Salmo 139, detrás y delante me rodeaste. Y decía: y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender, decía David. Pero él sabía que Dios lo tenía rodeado. Y yo estoy hablando de esto, pero quiero que ustedes vayan atrás y piensen en su vida. ¿Cuántas veces no han sido, ¿verdad?, protegidos, rodeados? Que el Señor les ha dado protección total, constante, activa, ¿verdad? Ahora, vamos a ver por qué nosotros necesitamos estar protegidos, necesitamos ese escudo. Usted y yo, que creemos en el Señor, que servimos al Señor, le dijimos que sí, lo aceptamos como nuestro Salvador. ¿Por qué necesitamos ese escudo? Porque hay ataques en la vida de nosotros. Hay ataques visibles y hay ataques invisibles, ¿verdad? Para mencionar ataques visibles, pues enfermedades vienen a la vida de uno. Siempre van a venir enfermedades. Dios tiene una protección, pero cuando hay un propósito de Dios para eso, ¿verdad? Para quizás hay personas como esta persona millonaria que lo tenía todo. Y como hay personas que aunque no lo tengan todo, se creen suficientes. Y le llega una enfermedad y quizá para que Dios, ¿verdad?, se acuerden de que, ¿verdad? Es como yo digo, que cuando nosotros vamos a la funeraria y vemos no nos acordamos de la vida, de lo que va a pasar después que nosotros morimos. Mucha gente no se acuerda, ¿no? Viven el día y día, pero cuando van a la funeraria y ven ese cuerpo ahí, ¿y dónde estará? Y cuando lo están echando en el hoyo, ese hoyo hondo que hacen, y echan esa caja ahí y dicen, pero ahí es que se acuerdan, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? Pero el mapa, el GPS está aquí, que es la Biblia. Esa es la dirección que nosotros tenemos para llegar al cielo. Hay otros problemas también económicos inesperados. Entonces, no es que van a venir, es que Dios te va a dar un escudo de protección. Por ejemplo, en cuanto a la enfermedad,
te va a dar un escudo de protección para que tú puedas enfrentarla. No es lo mismo enfrentar la enfermedad sin esa esperanza. Mira, si yo, ¿verdad? Nos morimos, ¿verdad? Nos vamos a morir todos. Si aquí, ¿cuánto queda? 50 años, yo no sé, porque ya yo estoy en los 60. ¿Qué me queda? No sé si me quedan 40 años. Pero nos vamos para el cielo. Esa es la esperanza. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le decía a Marta, ¿crees esto? O a María, una de las dos. ¿Crees esto? Sí, lo creo, Señor. O sea, tienes que creer. Esto es por fe. Cuando tienes conflictos familiares, esos son, ¿verdad? Ataques visibles. Entonces Dios te rodea y tú puedes trabajar con eso. Uno está lo más bien, pero llegan a la vida de nosotros cosas, accidentes, situaciones que pasan, que uno no tiene el control. Pero necesitamos ese escudo de Dios que proteja nuestra mente, nuestro corazón. ¿Por qué usted cree que hay tantos jóvenes, tanto problema de salud mental en este país? Jóvenes con situaciones terribles, con cosas bien fuertes. Los ataques invisibles también llegan a nuestra vida. Necesitamos un escudo porque vienen ataques invisibles que nosotros no vemos. Viene el desánimo. Es una cosa que todos batallamos con el desánimo. Pensamientos de duda, culpa, insuficiencia que aparecen de la nada. Frialdad espiritual, nos enfriamos, nos cansamos, nos agotamos, ¿verdad? No queremos orar, no queremos ir a la iglesia. Eso es normal en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y hacer lo que dice el Señor, ¿verdad? Necesitamos ese escudo también porque hay palabras que hieren. Hay palabras que hieren. He conocido muchos casos que han venido a mí de jóvenes, ¿verdad? Juventud, donde pues los padres no han sabido cómo tratar con ellos y cuando se ponen rebeldes y comienzan a decir esas palabras que hieren terriblemente y le hacen un daño terrible. Y por eso usted ve que tantos jóvenes crecen con situaciones bien difíciles, con problemas de salud mental terribles. Padres que le dicen a los hijos, tú no sirves, ¿verdad? Eres un fracaso, no cambias nunca, tú no puedes, no eres suficiente, nadie te necesita, los comparan, porque tú no eres como ¿no? Todas esas cosas hieren profundamente la salud mental de nuestros jóvenes y crecen inseguros, sin identidad, sin saber lo que quieren, sus metas no están claras y necesitan ese escudo del Señor que los proteja de todo eso. Así que yo recuerdo en mi niñez que pues me crié toda mi vida en un hogar cristiano, mi papá siempre oraba. Los que tienen, ¿verdad?, un poquito de mi edad, pues no sé si se acuerdan de las avispas en Ponce, Residencial Lirios del Sur, eso estaba en todas las noticias en todo Puerto Rico, como esas avispas eran terribles. Y yo me pasaba por allí, no era avispa, ¿sabes? Pero me pasaba allí con todos esos muchachos y ellos al lado mío y las pistolas al lado. Oiga, yo tenía un escudo, ¿sabes? Tenía un escudo. Recuerdo que cogí la amistad de un joven que fumaba marihuana, que su mamá, ahora yo tenía como 12 o 13 años, pero con la capacidad que tengo puedo entender que su mamá pues trabajaba de noche, quizás en un bar, Yo recuerdo que yo iba a la casa de él me buscaba temprano por la mañana en bicicleta. Y llegamos a ir a la casa, yo llegué a ir a la casa de él, cuando yo entré en la casa, ella estaba vestida, dije eso porque yo la vi por la mañana, a las 8 y pico de la mañana, el mueble era un banco de madera, y ella acostada, amanecía ahí, con la ropa vestida todavía de noche, y él buscando qué comer, y después siguió conmigo. No recuerdo si me ofreció marihuana a mí, pero él terminó bien mal, ¿verdad? Pero yo estaba protegido con un escudo, las oraciones de mis padres, había un propósito de Dios, ¿verdad?
Pero eso es importante, tener ese escudo. Así que a veces las heridas más profundas no vienen de golpes. No vienen de golpes físicos, sino de las palabras que se clavan en el alma. Y por eso necesitamos ese escudo. Hay palabras que son tan hirientes que las personas las llevan en el alma desde pequeño y necesitan liberación del Señor para poder, ¿verdad? Cargan con esa herida toda su vida y es terrible. Necesitamos el escudo también porque hay enemigos espirituales. La carne es un enemigo espiritual de nosotros. El orgullo, la ira, la envidia, celos, impureza, todo eso. El mundo, en el mundo hay mucha presión social. Mucha presión social. Hay cultura que normaliza el pecado, ¿verdad? Tenemos que vivir, a veces gente vive de apariencia y de materialismo y de fama. Muchos de los jóvenes que se levantan hoy en día quieren ser como Bad Bunny, famosos, ¿verdad? Y buscan la fama, pero necesitamos tener ese escudo. También el enemigo de nuestras almas, Satanás, y sus influencias. Dice la Biblia que el enemigo, el diablo, vino a robar, matar y destruir. ¿Ves? Y quiere, no descansa, busca la manera de destruir desde pequeño. Y nosotros tenemos que estar cogiendo nuestra familia, nuestros hijos en oración, cubriéndolos, para que ese escudo del Señor los proteja. Así que hay cosas que no te destruyen. Y a mí hay cosas que no me destruyeron porque Dios me rodeó. Porque había un escudo. Porque había un propósito de Dios. Quizás mi papá no se sentaba, quizás yo estoy seguro, ¿verdad? Que mi papá tenía 2º grado de escuela. Y él nunca iba a verme a la escuela, a ver cómo iban mis notas, nada. Mi papá se dedicaba a orar. Pero él tenía 2º grado, él no sabía que yo iba por la mañana a la escuela, me montaba en una guagua, creo que, yo recuerdo más bien que cambiaron el horario y yo entraba al mediodía y salía como a las 5. Y yo me montaba en la guagua de las 11 que me llevaba de Lirio a la playa. Chacho, me encantaba la comida del comedor, la almorzaba allí y cogía la guagua otra vez para atrás, para casa. Muchachos, y me montaba en la guagua y esos muchachos me hacían ese bullying. Si llega a hacerlo y los metían a todos presos por el bullying que me hacían a mí. Adiós, carajo, me decían, pero tú no te se supone que estuvieras cogiendo clase ahora. Y yo así, escondido así y viraba para casa otra vez y mi papá. Yo cortaba clase, pero yo no iba a las clases. No iba a las clases. Cuando llega 4º año, yo no tenía ni 2 puntos de promedio. Ni 2 puntos, imagínese usted. Pero Dios me tenía con el escudo, rodeado. Porque cuando yo me di cuenta que son cosas, experiencias en la vida que Dios te permite pasar para que tú puedas crecer, escalones. Yo me di cuenta y dije, ¿qué pasa? Porque a mí nadie me orientaba de nada. Esta gente va para la universidad y ¿qué es eso? Yo en 4º año, yo no sabía que había que ir a la universidad. Imagínense lo perdido que yo estaba. O sea, mentalmente. Tenía que ir a la universidad y todo el mundo, para colmo me enamoro, ¿verdad, mi amor? Me enamoré no de ella, de la presidenta de la clase graduanda, que tenía todas A y que iba a ser doctora. Con un tipo con todas F. ¿Tú te crees que me iba a hacer caso, Nelson? Todas F, no tenía todas F, tenía 6D. Yo no había visto una B en mí, porque los maestros yo creo que le dio pena. Y me ponían 6D. Y yo, que enamorado de la presidenta con 4 puntos. Dios santo. Pero Dios tenía un propósito. Dios me tenía rodeado. Entonces, cuando yo me enfrento con eso, que me doy cuenta, que miro, todo el mundo, ninguna universidad me aceptó. Eso fue un golpe fuerte. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? Se frustra, se van. Y no, pues yo voy a hacer otras cosas. No. Pues Dios tenía un propósito conmigo definitivamente.
Y yo dije, no, yo tengo que salir de esto. Porque usted tiene que esforzarse. Cuando Dios le dio a Josué el comando del pueblo de Israel, en ese primer bueno, le dijo 5 veces, esfuérzate y sé valiente. Porque nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Todos pasamos por situaciones terribles. A mí me botaron después de 20 años en la industria de la banca. ¿Qué yo hice cuando me botaron? No me metí en un cuarto y me encejé a llorar. Yo digo, dice la Biblia, ¿verdad?, que el obrero es digno de su salario, que tenemos que salir a buscar el pan. Yo tengo que salir a buscar el pan. Si yo me quedo en mi casa encejado, no llega. Yo tuve 2 o 3 días, ciertamente estuve como 1 año con depresión. Yo soñaba que iba a ir a la puerta del presidente del banco y decirle, mira, esto es injusto, a mí me votaron porque es injusto. Yo lo veía injusto. Pero tomaron la decisión, punto. Entonces, el Señor está como un escudo. Y yo digo, bueno, la Biblia dice, porque yo voy a la palabra del Señor, tengo que conocer la palabra del Señor. Dice que tenemos que salir. Dios, si tú sales a trabajar, créeme que Dios te va a buscar, te va a proveer de alguna manera. Y pasó una semana, pero después yo salía, ¿verdad? Que conocí a una clienta, ¿verdad?, que ha sido una bendición, que Dios la puso ahí. Y ya vamos a ver, ¿verdad? Dios la pone ahí. Tenía una oficina, pues mira, yo estudié contabilidad, pues voy a ejercer mi profesión. Porque yo, para lograr entrar a la universidad, tuve que pasar varios obstáculos. Para lograr entrar a la universidad, tuve que demostrarle a la universidad que yo podía subir ese promedio. Y cuando ellos vieron el promedio, entonces fue que me aceptaron, ¿ves? Y todo ese revolú. Pero me botan del trabajo después de 20 años de carrera. ¿Qué hice? Pues me fui, monté una oficina. Tuve 1 año como con 2 clientes. Y hacía otras cosas. Pero ahora me pregunta, y tengo, no sé si más de 60 clientes en mi oficina. Dios obrando. Dios rodeándome. La otra fase que dice de tu favor. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Ese es el alma secreta del creyente. El alma secreta del creyente es el favor de Dios. El favor no es lo mismo que la bendición. No es lo mismo. La bendición es lo que Dios te da. El favor es como Dios trata a sus hijos. Cómo Dios trata a sus hijos. Si leemos las historias de la Biblia, vemos cómo Dios ha tratado a sus hijos en la palabra del Señor. Que de hecho hay una me gusta hay una canción que está por ahí en una radio emisora cristiana que habla de la burra, del burro de Balaam, que le habló. Y a mí me gusta escucharla porque la verdad que esa historia es increíble. Cómo Dios tuvo que utilizar un burro para hablarle a esa persona. Después vamos a predicar de eso. Pero el favor de Dios es abriéndote puertas que tú no podías abrir. Puertas que tú no las puedes abrir. Tú ves la cosa imposible, pero Dios te abre esas puertas. Ese es el favor de Dios. Dios dándote gracia delante de las personas. Te pone en gracia delante de las personas. Es que yo leía ese versículo y le daba para atrás a mi película, ¿verdad? A mi mente, de todas las cosas que yo viví. Por ejemplo, rapidito, que le estaba contando a estos los otros días eso, que yo estaba en el banco y entonces pues tenía que representar al banco en un juicio, allí en el tribunal. Y una mujer demandó al Banco Popular porque le quitaron el carro y ella dice que lo había pagado y ella estaba en un sitio. Y fueron, le quitaron el carro y se lo llevaron. Y ella demandó por $985,000 al Banco Popular por angustias mentales, problemas psicológicos, porque, bueno, un montón de cosas ahí. Inclusive, le pagaron a una psicóloga que yo la vi sentada allí, ¿verdad?, hablando, diciendo todas las condiciones que le había provocado el que les quitaran la guagua delante de la gente. Yo me quedaba... Ella cobró su chavo y dijo todo eso... Una palabrería ahí que yo no entiendo definitivamente porque es de psicología. Entonces,
la señora va al banco para buscar la evidencia de que ya ha hecho los pagos. Se encuentra conmigo y ella me lleva a los estados bancarios, que eran del banco donde yo estaba. Yo los envío para que me den, ¿verdad? Para verlos, me envíen copia de los cheques para que ella los presente y diga, mira, aquí está la evidencia, yo pagué, estos son los cheques cancelados. Pero la muchacha me llama y me dice, mira, esos cheques no aparecen. Te voy a decir más, ese estado es alterado, es fraudulento, alguien lo alteró. Sacaron los numeritos, le pusieron las cantidades del pago de la guagua, o sea que hicieron un trabajo, estuvieron ahí para hacer ese trabajo. Pues, ¿y qué hago cuando ella venga? Pues no le digan nada. Eso no es problema de nosotros porque ella está demandando al Banco Popular y yo era otro banco, RG, en ese tiempo. Pues entonces, el día antes del juicio me llama el abogado y me dice, mira, todavía no he recibido copia de estos cheques, ya mañana es el juicio, ¿qué está pasando? Y yo le dije, no, yo no voy eso no existe. Es más, te voy a decir, eso está alterado ahí. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es cierto? El abogado, tan tramposo, Dios mío, Señor, perdón. Y me dijo, envíame ese estado por fax. Pues yo se lo envié por fax, que se usaba mucho el fax en ese tiempo. Al otro día del juicio yo tenía que estar allí. Ese individuo me pone a mí allí en juramental, delante del juez, de toda esa gente. Entonces empieza a interrogarme y a acusarme con el juez que se habían pedido eso y que él no lo había dado. Y porque usted no proveyó eso. Entonces ahí me llevó para que yo dijera obligatoriamente, mira, que esto está alterado. Esto es fraudulento. Así es fraudulento. ¿Y quién me dio eso? Si usted fue el que me lo dio, usted fue el que me lo envió por fax. Ay, mi madre. Yo me puse blanco allí, Nelson, delante del juez. Pero había algo, ¿verdad? Había un escudo que estaba protegiéndome. Y era que el Señor me había permitido conocer al juez. El juez me conocía, nadie lo sabía allí. Era amigo mío. Yo le hacía las transacciones del banco. Y el juez cogió y me defendió de una manera. Yo estaba allí blanco, que me derretían, porque tú sabes que eso es fuerte, estar ahí, eso es una presión terrible en un juicio. Y el juez, espera un momentito, no, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ordenar directamente a las oficinas centrales del banco que envíen los estados directamente al tribunal, que no hayan intermediarios. Vamos a hacer un receso aquí y que envíen todos esos estados directos, los que son originales del banco, directo, sin intermediarios, que llegue al tribunal. Así que hasta aquí quedó. No tuve que ir más. Se le cayó la demanda, se le cayó todo. Porque era un fraude. Pero me defendí yo. Él es mi escudo. ¿Verdad? Dele un aplauso al Señor ahí, dele gloria a Dios. Mira, Dios mueve circunstancias a tu favor. Dios busca la manera de acelerar los procesos cuando te necesita, ¿verdad? Dios poniendo su mano donde tú no puedes poner la tuya. Él la pone. O sea, Él está a tu favor. Así que el favor no es suerte, es dirección, es intervención de Dios, es propósito. Hay un propósito de Dios. Cuando Dios interviene hay un propósito. Y Él respalda, ¿verdad? Así que cuando caminas en justicia, porque tienes que caminar en justicia, ser justo, ¿verdad? No caminas solo, estás caminando rodeado del favor de Dios. Así que vamos a ver rapidito, porque he hablado mucho, algunas aplicaciones prácticas para la vida del creyente. Lo primero, que nosotros, usted y yo, que creemos en el Señor, que hemos aceptado al Señor, pues tenemos que vivir conscientes de quién te rodea. Tú no estás solo o sola. O sea, no te rodean tus problemas, no te rodean tus enemigos, no te rodean tus limitaciones. Te rodea el favor de Dios. En medio de todos esos procesos que van a haber, ¿verdad? Problemas, van a haber enemigos. Oiga, si yo me pongo a contar aquí hasta las situaciones como la gente, a mí me han difamado. Me han difamado, me han querido difamar con mentiras. Yo dejo que el Señor me defienda, de verdad. Yo dejo que sea el Señor. Y cuando se haga la oportunidad, pues uno aclara las cosas, ¿verdad? Pero siempre he dejado que el Señor, y el Señor hace justicia. Mi papá también me contaba situaciones así en el trabajo.
En el trabajo una señora la cogió en contra de él. Me acuerdo que él llegó y esa señora, y él llegó un poquito preocupado, pero tenía la protección, el escudo. Le pasó algo a la señora que se la sacaron del camino. Rapidito. Confía en la protección invisible. Dios está bloqueando ataques que tú ni siquiera que sabías que existían. Tú no sabes las cosas cuando tú tienes un escudo del Señor, tú no sabes las cosas que el enemigo está tramando para destruirte. Y Dios a veces bloquea esos ataques de acuerdo a sus propósitos. Nosotros caminamos con expectativa. El favor de Dios no es pasivo, es un escudo que se mueve contigo. Estás moviéndote, Él está ahí. Así que para terminar, el justo no camina desprotegido. La persona justa. No estamos hablando de la persona perfecta. No estamos hablando de los que son perfectos. Nosotros fallamos, pecamos, nos equivocamos, tomamos, óigame, tantas malas decisiones que yo he tomado en mi vida. Y es increíble como el Señor ahí. Yo veo ese escudo de cuántas cosas el Señor me ha estado protegiendo. Así que el justo será bendecido, pero el justo no será bendecido a veces, ¿verdad? Jehová bendecirá al justo y punto. No es que a veces, lo bendecirá. El favor lo tocará, o mejor dicho, el favor lo rodeará. El favor de Dios lo va a rodear. Tendrá un escudo, será rodeado como con un escudo. Así que el justo, lo que quiero decirle en esta mañana, que el justo no camina solo. Camina con protección, camina con favor. Dios te rodea, te cubre, te bendice, te favorece. Y no es que no vas a tener problemas ni situaciones. Me han botado de los bancos, he estado frente a un tribunal que soy bien malo, frente al juez, y un montón de cosas más que me han pasado y que veo la protección de Dios. Cuando yo estaba en el banco también me llaman para una entrevista de otro banco. Yo vengo y son $10,000 más que me van a dar para que yo me mueva y todo eso. Yo vengo y oro al Señor, le digo, bueno, Señor, tú sabes el futuro, tú conoces todo lo que va a pasar, ¿verdad? Si yo voy para esa entrevista, si me cogen, pues sabes que voy a decir que sí, pero si tú sabes que me van a votar, si tú sabes que va a ser un desastre, por favor que no me cojan. Pues nada, voy a la entrevista. Entonces estaba otro muchacho más que tenía menos preparación que yo, no tenía, ¿verdad? No había terminado de estudiar, no tenía la experiencia que yo tenía, que ya yo era su gerente, la plaza era de su gerente, él era cajero. Los dos hicimos la entrevista. Cuando yo me entero que lo llamaron a él, y yo, ay Dios, ya estaba peleando yo con el Señor, llorando, pero Señor, si esta persona era así, ¿sabes cómo fue esto? Ay. O sea, que me sentí, de verdad, te lo digo, honesta, eso fue lo que había en mi corazón. Wow, lo cogieron a él y no a mí. Yo me sentí como que, pero Señor, si yo tenía mejor preparación. Se me olvidó que había orado y que había dicho eso. El muchacho a los 3 meses lo botaron. No duró el periodo probatorio, lo sacaron. Y el banco no duró 1 año. Cejaron el banco. Me hubiera quedado fuera. No era el propósito de Dios, pero Dios nos protege. Sabrá Dios de cuántas cosas Dios te ha protegido. De hecho, el salmista decía que Él nos corona de favores y misericordia. Y usted no se da cuenta ni lo sabe. Así que este salmo no es solo una promesa. Es una realidad para todo aquel que decide caminar en justicia. El mundo te ofrece suerte, pero Dios ofrece favor. Y el favor está en la forma en que Dios ama a sus hijos, los trata, los cuida. El mundo promete protección, pero Dios ofrece un escudo que te rodea. El mundo te da reconocimiento, pero Dios te da una bendición eterna. Una vida eterna. Quizás hoy te has sentido expuesto, vulnerable, quizás sin defensa, ¿verdad? Quizás has sentido que los ataques te rodean, que las palabras te hieren o te han herido anteriormente, que las puertas se cierran. Pero el Señor te dice, yo te rodeo con mi favor como con un escudo.
con un escudo, Él te rodea. No necesitas correr detrás de la bendición, solo acércate al dador de la bendición. O sea, cuando tú tienes el favor de Dios, Él pone a tus enemigos a favor tuyo. Eso es lo que dice ese versículo. No necesitas buscar suerte, solo la justicia. No necesitas temer el futuro, solo confía en el Dios que te rodea. Así que hoy es el momento de decirle al Señor: rodéame con tu favor, cúbreme con tu escudo, bendíceme como justo delante de ti. La Biblia dice que tú pongas todo en las manos de Él y Él obrará. O sea, que tú, si tu vida está en las manos de Él, Él te va a abrir caminos. Hay veces que la juventud, ¿verdad? Mucha de la juventud no sabe lo que quiere. Llega el momento y pues, de qué va a estudiar, qué van a hacer, y no sabe lo que quieren, porque realmente la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer en el corazón. Y Dios repartió dones a las personas. Y hay cosas que a uno le llama la atención y que le gustan. Porque ¿de qué vale que tú tengas un trabajo, que te ganes un dineral y que no te guste? Vas a ser un infeliz toda la vida. Pero si tú logras llegar, ¿verdad? Porque el Señor te va dirigiendo, te va guiando, y logras llegar a lo que te gusta, concéntrate en eso, ten metas en eso, busca mejorar en eso que Dios te puso en el corazón. Porque los milagros increíbles que yo he visto en mi vida, no porque sea bueno, no porque lo merezca, no porque nunca haya fallado, pero quizás el Señor ha visto, ¿verdad?, que he estado tratando de hacer lo justo. Es increíble, porque voy a decir un poquito más de mi testimonio antes de irnos, pero cuando a mí me botan del banco, ya el Señor había puesto, ¿verdad?, ya el Señor me tenía preparado algo. Cuando me pasaba eso, o sea, ya el Señor, de hecho, yo quería irme del banco, pero yo no me iba del banco porque tenía un salario altísimo, era el gerente. Y entonces la presión era bien violenta, a mí el ojo me temblaba, yo llegaba, trabajaba muchas horas, sábado, y la presión era terrible. Pero Dios sabe que por mi decisión yo no me iba a ir del banco. Después uno mira para atrás y entiende todas esas cosas. Me tenía que pasar lo que me pasó para yo entonces despertar. Pero Dios tenía preparado ya algo para mí. Y me pone una familia millonaria, ¿verdad? Que se muere el hermano que era que llevaba todo lo de la casa. Entonces me busca la persona y me dice: mira, mi hermano, ¿verdad?, le dio un tumor en la cabeza, se muere. Y queda la persona mayor, sola, con todo eso. Y yo necesito a alguien. Y por ahí empecé. Y entonces esa señora puso, yo he hecho cosas, o sea, con 300 pesos en la cuenta del banco, he comprado edificios de $1,000,000, cosas así. Entonces ya no va, ella está en los bastidores, ella me autoriza a mí, yo he ido en los sitios como si yo fuera el millonario. Y yo, ay santo, yo aquí haciendo esto, pero ¿por qué? No es porque yo quiero, es que el Señor me puso ahí. O sea, lo que les quiero decir es que cuando tú estás claro de que Dios dirige tu vida, guía tus pasos, tienes ese escudo, Él te va llevando en la vida. Entonces tú vienes y tomas decisiones y te desvías. Tomas malas decisiones, porque las sigues tomando. Eres un ser humano, falla. Tomas esas malas decisiones y el Señor busca la manera y te encamina otra vez. Así que, si alguien aquí aún no ha entregado su vida al Señor, en este instante, ¿verdad?, fuera de Él no podemos hacer nada. José lo dijo ahorita cuando estaba aquí, de hecho el Señor lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y hay veces que la gente busca llenar el vacío que tiene, pero solo Dios puede llenar ese vacío. Él nos creó, Él nos hizo,
La Biblia dice que Él nos creó, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él nos creó, Él sabe cómo tú piensas, lo que tú sientes. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará, toda rodilla, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando usted ve eso, que lo he dicho muchas veces aquí, esos documentales del universo, usted sabe que hay un Dios tan inmenso. Ahora que están estos telescopios nuevos, yo estaba mirando esos documentales, eso es impresionante, las galaxias que hay. O sea, lo que Dios le ha permitido ver al hombre. Y dice la Biblia que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean tronos, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él subsisten. Él las sostiene. Vamos a estar de pie, iglesia. Fuera de Él no hay protección, no hay propósito y no hay paz. Con Él tenemos el camino hecho, tenemos la seguridad. Siempre recuerdo cuando Job oraba por sus hijos. En ese libro, ¿verdad?, de Job, uno de los primeros libros, dicen que se escribió. Dice que el papá Job oraba porque los hijos se iban y hacían banquetes, hacían fiestas. Y Job oraba y hacía sacrificio en aquel tiempo por ellos, para que Dios los protegiera, ¿verdad? Y en el relato dice que cuando el enemigo fue para destruirlos, ¿verdad? Destruir a Job, el enemigo le dice, pero no en balde te sirven, si los tienes cercado, no lo puedo tocar. Pero deja que yo los toque, a ver si este hombre no, o sea, te maldice. Y pues el Señor se lo permitió, había un propósito. Pero yo siempre oro por mi familia, por mis hijos, que Dios haga un cerco de ellos, los proteja. Nosotros no podemos estar 24/7 al lado de nuestros hijos. No podemos, imposible. Ni al lado de nuestros nietos. Pero sí podemos orar por ellos. Pero sí podemos, ¿verdad?, pedirle esa protección de Dios. Y si le pasa algo a ellos, pues hay un propósito de Dios. Ya no es nada al vacío, hay un propósito de Dios. Así que vamos a orar y a poner voy a orar un momentito, darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. He hablado tu palabra, Señor amado, como un escudo, Señor amado. Tú has protegido nuestras vidas. Si hay alguien aquí, Señor amado, que no te conoce, que no ha tenido una experiencia, una relación personal contigo, te pido, Dios amado, que a través de tu Espíritu Santo toque su vida y que esta palabra, Señor, obre en la vida. Porque ¿qué haremos sin ti, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Lo más maravilloso que cada cristiano tiene es que no estás solo. Tú estás a su lado. Antes de irte dijiste, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en medio de los problemas, de las situaciones, de todo lo que vamos a vivir, enfermedad, todo, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y prometiste que un día vas a limpiar toda lágrima de los ojos de cada uno de nosotros. No va a haber más sufrimiento. Eso es lo que dice tu palabra y eso es lo que nosotros creemos. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana y por cada una de las personas que llegaron hasta este lugar y han escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús.